El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer a su vida un mayor conocimiento que el que usted posee de la palabra de Dios, pero también una reflexión que llegue a su vida y a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Nuestra comunicación con Dios. Quédese con nosotros. En la vida diaria es algo imprescindible y demasiado importante es la comunicación. Pero la mayoría de las veces nos olvidamos de comunicarnos bien, de informarnos bien. Es la queja de muchas parejas: casi no me cuenta, casi no me habla, los hijos encerrados en sus celulares y no hay comunicación. Pero no hay comunicación dentro de los miembros de una familia, dentro de las personas de una empresa, mucho menos hay una comunicación con un ser muy importante, y ese ser es Dios. Si nosotros miramos el diccionario, siempre hemos visto y hemos conocido que la manera de comunicarnos con Dios es la oración. Y el diccionario dice, con respecto a la oración: conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad o a un santo. Si nosotros miramos la definición, no es la correcta. Dice conjunto de enunciados, es decir, con fórmulas ya hechas, con fórmulas establecidas. Y Dios dice algo muy distinto. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, dice el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sería muy triste que una persona llegue a hablarle a uno con una hoja escrita y se la lea. Y ya. Así pasa si usamos fórmulas establecidas. La oración con Dios debe ser algo que nazca en nuestro corazón. Algo que sea sincero, transparente para Dios. Empezando por decirle cómo me encuentro. No lleguemos a decirle a Dios: Señor, yo te adoro y te bendigo, si el corazón está dolido y no está saliendo de ahí. Puede ser que con dolor, con tristeza, lo adoremos, y eso debe hacerse así. Porque la palabra dice: bendeciré a Dios en todo tiempo, pero que sea de corazón. Por eso Dios dice: no use vanas repeticiones. Y luego en el versículo 9 del mismo capítulo 6 del Evangelio de San Mateo dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro no es una fórmula de repetición, no es una fórmula repetitiva, es un modelo de oración, es cómo orar, cómo hablar con Dios, y establece tal vez un orden, establece unos principios. Y entonces, cuando le decimos a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, detengámonos un momento para meditar. No sigamos repitiendo el resto de frases. ¿Es de verdad Dios mi papá? ¿Lo he recibido en mi corazón? ¿Lo tengo en cuenta?
El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 9, la palabra del Señor dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso es decirle Padre nuestro, saber que Él es mi papá. Y dice la palabra luego: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es decirle Padre y honrar su nombre, respetar su nombre. El viaje es corto. Cuenta la historia que una anciana se subió en una parada de bus. Ella abordó el autobús, fue y se acomodó en su silla. En la siguiente parada se subió una mujer muy engreída, como empática, simpática más bien, pero muy dada a como mirar mal a la gente. Cuando ella se subió llevaba una gran cantidad de bolsas de sus compras, pero venía de un carácter como si hubiese tenido algún disgusto o alguna situación. Cuando se movió entre el autobús, el único puesto que había era el que quedaba al lado de la anciana, y con sus bolsas la golpeó y la empujó, y luego se sentó. La anciana no dijo absolutamente nada, sino que se quedó tranquila en su puesto. La mujer la miró extrañada, dijo: ¿cómo? ¿Y usted no dice nada porque la golpeé con las bolsas? Dijo: pero ¿para qué me voy a disgustar o para qué me voy a poner a decirle algo si yo ya me bajo pronto? El viaje es muy corto para estar poniéndome disgustada o poniéndome brava porque usted me golpea. El viaje mío termina en la próxima parada. Lo mismo sucede con nuestra vida. A veces andamos disgustados, andamos de mal genio, andamos tal vez echándole la culpa a los demás de nuestros propios problemas, y nos ofenden y no queremos perdonar. Pero así como este viaje en autobús, como decía esta mujer, es tan corto, así sucede con nuestra vida. Y más aún, con esta situación de este COVID, es muy corta. Hay mucha gente que ha partido incluso sin perdonar y disgustados, y no supieron vivir este viaje de la vida, que si nos miramos lo que nos dice en la palabra, es algo muy corto y que pasa muy deprisa. La palabra nos dice en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si hemos visto la neblina, vemos cómo opaca todo, pero de un momento a otro desaparece y queda todo despejado. De la misma manera en nuestra vida, como dijo el apóstol Santiago, es neblina que aparece por un tiempo mientras estemos aquí. Si andamos disgustados y vivimos de mal carácter siempre, vamos a vivir una vida amargada. Pero si estamos con nuestro corazón lleno de perdón y misericordia por los demás, vamos a vivir este rato de vida que Dios nos regala, vivirlo bien y glorificándolo a Él también. Reflexionemos. Entonces, en la palabra encontramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, empezamos la oración reconociendo la grandeza de Dios y honrando su nombre. Pero después, Dios en su amor nos da la oportunidad de pedir. Y entonces le decimos: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, Señor, establece un orden. Señor, muéstranos cómo actuar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo. Si nosotros seguimos este proceso de oración y pensamos en hacer la voluntad de Dios, con seguridad actuamos muy bien, con seguridad hacemos las cosas muy bien dirigidas. Y luego le decimos al Señor:
el pan nuestro de cada día. Digámosle, Señor, ¿sabes? Tengo esta necesidad. Señor, mira, necesito esto para comer. A veces le hablamos al Señor con indirectas, como a veces nos hablamos entre nosotros. Esa mamá o ese papá que tiene un hijo rebelde, y Señor, mire a mi hijo. Pues sí, el Señor lo mira. Y el Señor pudiera contestar y decirle, sí, Señor, lo estoy mirando. Eso es hablarle a Dios con indirectas. Tenemos que ser directos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, mira a este muchacho, por favor, tú sabes cómo está, pero también puede transformar su corazón. Y entonces Dios sabe lo que tiene que hacer. Señor, transforma mi carácter. Mira cómo estoy actuando, Señor. No permitas que yo siga actuando así. Y entonces, de una manera directa, le pedimos a Dios y Él va a hacer la obra. Y luego, perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones. Y el Señor nos va a perdonar. Pero hay una condición, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el Señor nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonemos. Es sencillo. Entonces el Señor pone las condiciones y nosotros las vamos cumpliendo. Esas peticiones que Él nos deja hacer son peticiones que el Señor nos va a responder. Y por último le decimos, Señor, líbranos de la tentación. Y el Señor nos va a orientar y nos va a decir, no hagas eso, eso no está bien, no lo hagas. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos es hablar directamente con el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos bien. Como dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos y no tenemos un sentido común en lo que se pide. Y, lógicamente, Dios no va a contestar. Pero también, muchas veces, como no vemos la respuesta enseguida, dejamos de orar. Y el Señor, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aunque no vea la respuesta, hacerlo con todo nuestro corazón continuamente. Y pedirle únicamente a Jesucristo. O si le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús. Dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Me gusta como dice la versión Dios habla hoy. Un solo Dios, un solo mediador y dice un hombre llamado Jesucristo. La oración es nuestra comunicación con Dios y hagámosla directamente con Él en el nombre de Jesús. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante, y es que, como él mismo decía, el Padre Nuestro no es para repetirlo. El Padre Nuestro es una oración modelo que nos dejó el Señor Jesús para que pudiéramos identificar cada una de las palabras que están escritas allí y poder tener una mejor comunicación con nuestro Padre, reconocer su grandeza, como comienza diciendo esta oración modelo que Él nos dejó. El Padre nuestro que estás en los cielos, estamos glorificando a Dios y declarando lo que está por encima de todas las cosas. Y cada una de las demás palabras nos está hablando de algo propio de Dios, pero también de esa necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra y de vivir guardándonos de todo pecado, guardándonos de toda malicia, pero también sacando de nuestro corazón para perdonar a aquellos que nos ofenden, como también
Dios nos ha perdonado a nosotros. Es necesario entender que ese Padre Nuestro que Jesús nos dejó es una oración modelo, no para repetir, sino para declararla conscientemente, sabiendo que cada palabra que dice allí es una expresión de gratitud de nuestro corazón hacia Dios, pero también de ser cuidados por su amor y su misericordia. Vamos a un mensaje de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado y quiero compartir con ustedes, lo he titulado Dios nos perdona. Quédese con nosotros. El principal propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra fue darnos a conocer el amor y el perdón de Dios para nuestras vidas. Y quiero que veamos tres aspectos relacionados con el perdón de Dios para nosotros los seres humanos. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en los versículos 25 y 26 dice la palabra: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Vemos acá en estos dos versículos tres aspectos o situaciones en las cuales Dios nos demuestra por qué Él nos perdona o por qué su corazón es un corazón perdonador que lo enfoca hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que podemos ver allí de estos aspectos es que el perdón de Dios es amplio, generoso, y Él toma la iniciativa para perdonarnos. Ahí en el versículo 25, en la primera parte dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Cuando Dios habla de ese mí mismo, está hablando de ese Dios que vino a la tierra y se hizo carne, de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza divina y vino a la tierra. Por eso el Señor dice yo soy, porque está hablando de esa unidad perfecta que tenía Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Hijo vino a la tierra para entregarse por nosotros, pero también para manifestar el amor de Dios y ese perdón, porque lo que Dios hizo al enviar a Jesús a la tierra fue querer reconciliarse con nosotros, que el hombre se pudiera acercar a Él libremente y le quitara mejor ese temor de su corazón, porque muchas veces vemos que las personas le tienen más miedo a Dios que al pecado, que a Satanás. Y ahí es donde incurrimos en cometer pecados y apartarnos en lugar de acercarnos a Dios, que es el propósito principal de la venida de Jesús a la tierra, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido. Y era esa relación paternal que Dios quiere tener con nosotros los seres humanos. Entonces ese perdón de Dios es amplio. Y es generoso Dios al hacerlo, pero también vemos que Él toma la iniciativa. Por amor de mí mismo, dice el Señor, borro tus rebeliones. Entonces podemos entender el amor que Dios tiene hacia el ser humano y que por ese amor es que Dios entregó a su Hijo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice la palabra del Señor: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la manera con que Dios nos ama? Una manera sacrificial, una manera de entrega. Dios entregó a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó generosamente, dio a su Hijo. Y esa palabra dar allí en Juan 3:16 significa sembrar, lo sembró en la tierra. ¿Y para qué sembramos una semilla? Para recoger frutos de esa misma semilla. Por eso Dios sembró a su Hijo en la tierra para recoger hijos
de todos nosotros y llevarnos a habitar con Él en su amor, en su gracia y en su misericordia. El águila y la tormenta. El águila sabe cuando una tormenta se acerca y mucho antes que empiece. ¿Qué hace el águila? Se remonta a los picos más altos. Y cuando la tormenta llega, extiende sus alas y la tormenta, el aire fuerte de la tormenta, la levanta y la pone a volar sobre la destrucción que está haciendo esa tormenta allá en la parte de abajo. No es que el águila huya de la tormenta, se prepara para aprovechar la tormenta. ¿Cuánto más debiéramos aprender nosotros? Porque vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener tormentas, pero cuando se presente, buscar sacarle provecho a esa situación. En el libro del profeta Isaías, la palabra dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esperamos en Dios, estamos en la parte alta. Y como el águila, esperamos el aire para remontarnos. Entonces, así tenemos que estar preparados, con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto, para que el amor de Dios nos levante sobre las situaciones difíciles y podamos pasar por sobre las pruebas. Reflexionemos. Vemos entonces cómo la palabra nos habla allí en Juan 3:16 de la manera como Dios nos ama, que dio a su Hijo. ¿Quién de nosotros puede dar un hijo por amor a un pecador o por un enemigo? Nadie. Pero Dios mostró ese gran amor que nos tiene y lo hizo de esa manera. También el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios manifestó su amor amándonos primero. Éramos rebeldes, andábamos separados, vivíamos nuestra vida a nuestra manera y Dios manifestó ese amor enviando a Jesús para que a través de Él nosotros pudiéramos conocerle, pero también pudiéramos recibir su perdón, su gracia y su misericordia. Y también la palabra nos habla en Romanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, y dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nos arrepintiéramos, que primero nos limpiáramos para llegar a Él. No. Dios mostró su amor para con cada uno de nosotros, sabiendo que éramos pecadores. Pero lo manifestó de tal manera que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. Y esa es la mayor demostración del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Luego, el número 2 dice: el perdón de Dios es el que se olvida de los pecados cuando perdona y no los recuerda. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 25, en la segunda parte dice: y no me acordaré de tus pecados. Miremos ese amor de Dios. Primero manifiesta cómo Jesús se entrega por nosotros, pero ahora dice: no me acordaré de sus pecados. Dios no es como nosotros, que nos piden perdón y tienen que pedirnos perdón 50 veces para poder perdonar. No. Dios, nos acercamos a Él, le confesamos el pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón y Él inmediatamente nos perdona. Y lo que dice allí es que Él se olvida de esos pecados
Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, es como si esa lista de pecados que teníamos, Dios la toma y ¿qué hace? La borra, la deja totalmente en blanco, para que nosotros, no para que volvamos a llenarla, sino para que entendamos su misericordia y cómo Él nos perdona. Y cómo Él saca de nuestra vida ese pecado y se olvida de esos pecados y los deja aparte. La palabra nos dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en los versículos 18 y 19, la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué misericordia tiene Dios! Se olvida del pecado, lo quita de nosotros, nos perdona y lo echa a lo profundo del mar, dice la palabra. Y número 3, cuando confesamos nuestros pecados, el perdón actúa en nosotros, como dice el versículo 26, y nos justifica. Miren lo que dice el versículo 26 del libro de Isaías en el capítulo 43. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Dios nos da la oportunidad de que nosotros le confesemos nuestro pecado, como dice Proverbios en el capítulo 28, en el versículo 13, la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos entender cómo el confesar, el sentarnos a hablar con Dios. Por eso Él dice, habla tú para justificarte. Señor, yo no tengo por qué justificar, yo te pido perdón por mi pecado y me aparto de él. Entonces la misericordia de Dios se extiende sobre nuestra vida y Él viene entonces para perdonarnos. El confesar nuestros pecados y aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, recibimos no solamente ese perdón, sino también salvación y vida eterna. Es necesario recibir el perdón de Dios, pero también aceptarlo para nuestra vida. Es muy necesario entender esa misericordia de Dios y aceptarla para nuestra vida, pidiéndole perdón por nuestros pecados. La palabra dice que todos pecamos. No podemos decir yo no pequé, todos pecamos y estamos separados de su gloria. Así que acerquémonos por medio de Jesucristo, recibámonos en nuestro corazón y recibamos también la vida eterna. Hemos llegado hasta al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.